Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es el profesor Antonio Cabrera, encargado del curso de Biología Anatomía aquí en la mejor academia de ICA, en la Academia G-Única. En esta ocasión vamos a continuar con el segundo segmento, con la segunda parte de lo que vendría a ser pues sistema digestivo. Es la parte 2, donde ya en el video anterior habíamos hablado de lo que vendría a ser prácticamente el tubo digestivo. En esta clase ahora ya nos vamos a centrar en la parte fisiológica, en la parte de las enzimas y parte de lo que vendría a ser el contenido de los jugos digestivos. Ahí tendríamos a la saliva, tendríamos al jugo intestinal, al jugo gástrico, tendríamos a la bilis, tendríamos lo que vendría a ser el jugo pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, listo. Recordando un poquito de la anatomía del tubo digestivo, tendríamos que recordar lo siguiente. El tubo digestivo está formado por lo que vendría a ser la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Bueno, en algunos libros también le ponen al recto, ¿no? Y tendríamos también a las glándulas que llegan, que se acoplan, que son las famosas glándulas anexas. ¿Está bien? Listo. Pasamos ahora a lo que vendría a ser la parte inicial del tubo digestivo. Habíamos mencionado a la boca. La boca era la primera dilatación del tubo digestivo, donde aquí encontrábamos algunos anexos como lo que vendría a ser la lengua y los dientes. Ahora, enzimáticamente hablando, la boca inicia la digestión de los carbohidratos. Uno de los más conocidos sería justamente ¿quién? Uno de los más conocidos sería el almidón. El almidón lo podemos encontrar en la yuca, en el camote, en la papa, en las harinas, como el pan, por ejemplo. El pan que tú te comes todos los días en el desayuno tiene abundante almidón porque está hecha de harina. ¿Te das cuenta? Entonces, ya aquí en la boquita se da la digestión. Ahora, habíamos dicho la semana pasada que la digestión no era nada más y nada menos que el proceso de corte, de simplificación ¿de quién? De los nutrientes, bueno, de los alimentos en nutrientes. ¿Está bien? Y había dos tipos de digestión, la digestión química y la digestión mecánica. La boca forma lo que vendría a ser el bolo alimenticio. Tú sabes que el bolo alimenticio no es nada más y nada menos que la unión de saliva más el alimento. Y esto en realidad es justamente gracias a que la saliva tiene una función lubricante, y tú lo sabes. La saliva tiene una función de lubricación para la hora de la deglución, para pasar el alimento hacia el bolo, bueno, pasar el bolo alimenticio, el alimento, hacia la parte baja del tubo digestivo. Muy bien. Enzimas que se secretan en la boca gracias a la saliva. Tenemos la amilasa salival, o también conocida como la tialina. Y su principal sustrato, por así decirlo, vendría a ser el almidón. Tendríamos a las lisosimas, que la principal función que tiene es matar a las bacterias. Su principal función es bactericida. Y por último tenemos a la lipasa lingual, que es justamente secretada por la glándula sublingual. En algunos libros le llaman lipasa sublingual. Y esta se activa en un medio ácido, o sea, se activa en el estómago. Pregunta de examen. Listo. Por acá tenemos un ejemplo de lo que hace la tialina. Por ejemplo, tenemos el almidón, que es un polisacárido de reserva vegetal. Y una de las características que él tiene es que es una estructura ramificada. Ahora, el almidón, por acción de la alfa-amilasa salival o tialina, se convierte en disacáridos o trisacáridos. Los disacáridos más conocidos, ¿cuáles son? La maltosa. Y luego tenemos aquí la maltotriosa, que ya no es un disacárido, sino al contrario, es un trisacárido. Pregunta de examen. Pasamos ahora a la faringe. Sabemos que la faringe es un órgano tubular que se conecta justamente con el esófago y este presenta tres regiones. ¿Cuáles son? Tenemos ahí a la rino o nasofaringe, que es una porción netamente respiratoria, la oro o la bucofaringe, que es netamente mixta, porque por ahí puede respirar inclusive cuando estamos resfriados, y por ahí también entra el alimento. Y la hipolaringofaringe, que es netamente digestiva. ¿Ya? Pasamos ahora a lo que vendría a ser el esófago. El esófago es uno de los órganos musculomembranosos, tubular también, de aproximadamente 20 a 25 centímetros de largo, que ya inicia con unos movimientos ondulatorios. Esos movimientos ondulatorios progresivos se le conoce con el nombre de movimientos peristálticos, o también llamado el peristaltismo, o peristaltis, en algunos libros también le suelen llamar así. Y una de las funciones principales, gracias a los esfínteres esofágicos superiores y a los esfínteres esofágicos o al esfínter esofágico inferior, es justamente evitar el reflujo gastroesofágico. ¿No te ha pasado que cuando comes mucho, estás comiendo demasiado, te empachas y empiezas a sentir que la comida regresa? Pero no regresa del todo, regresa una pequeña sustancia agria, lo que tú le llamas la famosa vinagrera. Pues. Eso de ahí es el reflujo, ¿ya? Ahora, ¿quién lo evita? Lo evita justamente el esófago. Ahora, ya entrando al estómago, recuerda que el estómago tiene dos esfínteres. Un esfínter que comunica al esófago con el estómago, conocido como cardias, y al esfínter que comunica al estómago con el intestino delgado.
A ese esfínter se le conoce con el nombre de píloro, ¿ya? Ahora, el estómago tiene tres partes. Recordando la semana pasada, tenemos el fondo, que almacena o es una cámara de gases. Tenemos el cuerpo y tenemos el antro. En algunos libros también le conocen como la región antropilórica, ¿ya? Ahora, el estómago tiene células muy características. Por ejemplo, tiene las células parietales. Una de las funciones de ella es secretar el ácido clorhídrico más el factor intrínseco de Castle o de Castlé. Este último, el factor intrínseco de Castle, es una de las proteínas, ya es un oligopéptido, que ayuda justamente a captar y a reabsorber de forma más inmediata y de forma más certera la vitamina B12, o también conocida como la cianocobalamina. Tenemos por acá las células principales también, que ellas producen pepsinógeno, que es una enzima inactiva. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué tiene que secretar el estómago inactivo? ¿No debería secretar algo activo para que pueda atacar de frente el alimento? No, 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 no. Si secretara algo activo, automáticamente quien actuaría esta enzima sería el estómago. Y el estómago, obviamente, pues no puede producir algo que le haría daño. Por lo tanto, es sacar algo inactivo. Recuerde que a las células principales también le llaman células imógenas y a las células parietales también le suelen llamar células oxínticas, ¿ya? Suele venir así en el examen. Tenemos las células enteroendocrinas que secretan la histamina y la somatostatina, pero sobre todo la más importante es la histamina, porque la histamina, debe recordar las primeras clases de histología, cuando se mencionaba este compuesto, es una de las que secreta o la que está justamente involucrada en los procesos alérgicos. Por eso que cuando uno tiene alergias va a la farmacia, ¿qué pide? Un antihistamínico, cetiricina, levocetiricina, el Arrecet, por ejemplo, el Arrecet D, ahí está. Y la somatostatina tiene que ver también con la regulación de ciertas sustancias. Y las células G, no es punto G, ten cuidado, las células G forman algo llamado gastrina. La gastrina se encarga justamente de la regulación de las células parietales u oxínticas y de las células principales o zimógenas. Ahora, ¿cómo actúa el pepsinógeno o cómo se activa el pepsinógeno? El pepsinógeno sabemos que es una enzima inactiva, ¿está bien? Es una enzima inactiva y esta, para poder activarse, necesita del ácido clorhídrico, necesita de la acidez estomacal. Por eso es que el pepsinógeno, cuando se junta o cuando se une con este ácido clorhídrico, se convierte en pepsina. Repito, el pepsinógeno, que es una enzima letardada, totalmente dormida, el ácido clorhídrico viene, ¡pum!, la despierta. ¿Y en qué se convierte? En pepsina. Esta pepsina, pregunta de examen, inicia la digestión de proteínas. Pero la pregunta ¿es la digestión de proteínas total o parcial? Es la digestión de proteínas parcial, porque debe recordar usted que la digestión termina a nivel del intestino delgado. Todavía aquí en el estómago se sigue dando justamente lo que vendría a ser la digestión de proteínas. Pregunta de examen, por acción de la pepsina. Pasamos ahora a lo que vendría a ser el intestino delgado. El intestino delgado se da la absorción de nutrientes gracias a una célula conocida muy bien con el nombre de los enterocitos. Los enterocitos vienen a ser células que tienen una superficie en forma de ribete o de cepillo, ¿ya? Y cuando estas se juntan con otras células, le conocen como las famosas chapas estriadas. Esto lo hemos visto en tejido epitelial. ¿Está bien? Listo. Entonces, este enterocito es el encargado justamente pues de la absorción de aminoácidos, de monosacáridos, de triglicéridos en algunos casos, pero muy aparte es que gracias a esta célula la absorción se puede llegar al sistema cardiovascular o si no al sistema linfático, dependiendo qué tipo de biomolécula orgánica esté absorbiendo el intestino delgado. Muy bien. Las glándulas de Lieberkühn, hay que recordar que ellas forman, sintetizan, crean, elaboran el jugo intestinal. Entonces, dentro del jugo intestinal tenemos a lo que vendría a ser la secretina, tenemos la colecistocinina o también llamada la colecistoquinina, tenemos la lipasa intestinal, las lisocimas y las disacaridasas. La secretina va a ayudar justamente a lo que vendría a ser la secreción del jugo pancreático, obviamente a nivel del páncreas. Y tenemos la colecistocinina, que es la que va a despertar a la vesícula biliar para que la vesícula, al momento que está almacenando la bilis, se pueda liberar al intestino delgado, a la primera porción del intestino delgado, conocido como el duodeno. Tenemos la lipasa intestinal, que ayuda a la digestión de lípidos, las lisocimas, que ya tienen la función bactericida, y las disacaridasas quiere decir que degradan disacáridos, ¿ya? Degradan disacáridos. Entonces, justamente aquí tenemos lo que vendría a ser pues una de las primeras funciones que
tiende a entallar justamente con los jugos del tubo digestivo. Ahora pasamos, jóvenes, a lo que vendría a ser las glándulas anexas. Si bien es cierto, las glándulas anexas son glándulas, obviamente, que vierten el contenido al tubo digestivo, pero se sobreentiende como una glándula que produce algo y lo tiene que vertir. Ahora, recordando un poquito la clase de histología, tenemos que recordar que hay dos tipos de glándulas básicamente. Tenemos las glándulas endocrinas y también tenemos las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son las que vierten el producto hacia un tubo por medio de un conducto o hacia afuera del cuerpo. Y las glándulas endocrinas son las que vierten el producto, en este caso hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Listo. Tenemos por acá a tres glándulas muy importantes. Tenemos el hígado, tendríamos el páncreas y tendríamos a las glándulas salivales. El hígado es una de las glándulas más voluptuosas, más voluminosas, más gigantes que tiene el cuerpo. Si nos preguntan topográficamente hablando, el hígado se encuentra en la zona del hipocondrio derecho. ¿Está bien? Pregunta de examen. La unidad anátomo-funcional que tiene el hígado justamente pues es el lobulillo hepático. Ahora, no lo hemos puesto, pero una de las cápsulas que se encarga de envolver y de proteger al hígado es la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason es una cápsula que envuelve o tapiza al hígado para justamente pues poder protegerlo de algunas sustancias externas o dañinas o de alguna fuerza mecánica en sí. ¿Cuál es la función? Primero, la detoxificación celular y la lipogénesis. Eso se debe a que el hígado tiene abundante retículo endoplasmático liso. Al tener abundante retículo endoplasmático liso, molecular y celularmente hablando, el hígado convierte sustancias dañinas en menos nocivas. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, los fármacos que toman las personas con medicación, obviamente. Una de las funciones que tienen también es biliógena, forma bilis. Profe, ¿no que la bilis se formaba en la vesícula biliar? No. La vesícula biliar almacena temporalmente la bilis, ya que luego de ella va a venir la colecistocinina a despertarla para que la pueda secretar. ¿Está bien? Uriógena, o sea, forma la urea. Profesor, ¿no que la urea era formada en los riñones? Porque los riñones forman orina y en la orina hay urea. No. En realidad, quien forma la urea es el hígado. Que se excrete en la orina es diferente. Mucho cuidado. Tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, hematopoiesis fetal, o sea, se forma obviamente los glóbulos rojos a nivel del feto, porque recuerda que el feto todavía en un estadio no tiene huesos, sus huesos son de cartílago. Entonces, quien se encarga de formar la sangre en el feto no es la médula ósea roja como es en el caso de adultos, es el hígado. Mucho ojo con eso, ¿está bien? Y la somatomedina, que es una variante justamente a la hormona del crecimiento. Pasamos ahora a lo que vendría a ser el páncreas. El páncreas es una glándula anficrina. En algunos libros también le conocen como una glándula mixta, que quiere decir que tiene una porción endocrina y una porción exócrina. La porción endocrina está mediada por los islotes de Langerhans y la porción exocrina está mediada por los acinos pancreáticos. ¿Está bien? Listo. En el caso de los acinos pancreáticos, forman la parte exócrina y esta se encarga de formar el jugo pancreático. Ahora, recordar que el jugo pancreático es rico en enzimas. Por ejemplo, las nucleotidasas, las lipasas, las amilasas, la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasas. Por ejemplo, esta de aquí tiene que ver justamente con la digestión de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, cuando una persona se come, por ejemplo, el huevo, en el huevo tenemos dos tipos, la clara y la yema. En la yema está el material genético de la gallina, pues. Y obviamente ese material genético es un ácido nucleico que va a ser degradado por las nucleasas o las nucleotidasas. La lipasa tiene que ver con la digestión de grasa, la amilasa pancreática con el almidón también, aunque no lo creas. La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasas tiene que ver con la degradación de ¿qué? De proteínas o también llamados oligopéptidos. ¿Ya? Muy bien. Tenemos por acá los islotes de Langerhans, que tiene que ver con la porción endocrina, porque forman hormonas. Ahí tenemos las células alfa, beta y delta. Las células alfa forman el glucagón, y el glucagón era hiper o hipoglicemiante. Era hiperglicemiante, que quiere decir que en una persona con ayunas va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Y es obvio, ¿no? Porque si la persona está en ayunas, quiere decir que no se ha alimentado. Y si no se ha alimentado, necesita energía, pero ¿de dónde la saca si no ha comido? De las reservas. Y esas reservas son justamente despertadas por el glucagón o glucagón. Y la insulina es todo lo opuesto. La insulina se encarga de disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, es
hipoglicemiante. Es hipoglicemiante, no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, es hipoglicemiante. Y la somatostatina tiene una función reguladora. Regula la secreción de las células alfa y de las células beta, ¿ya? Y por último, tendríamos que mencionar lo que vendría a ser ya los conductos biliares. Por ejemplo, tendríamos el conducto hepático izquierdo, que viene del lado izquierdo obviamente, y el conducto hepático derecho. El conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho se anastomosan. ¿Qué significan anastomosar? En anatomía, anastomosis significa unir, fusionar, juntar. Se unen dos estructuras diferentes en una sola. Entonces, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho se anastomosan en el conducto hepático común. Ahora, el conducto hepático común se anastomosan con el conducto de la vesícula biliar, conocido como el conducto cístico. Y el conducto cístico y el conducto hepático común se anastomosan para formar ¿qué cosa? El conducto colédoco. Ahora, el páncreas vierte todo el contenido del jugo pancreático hacia el duodeno por medio de un conducto. ¿Cómo se llama? El conducto de Wilson. Ahora, el conducto de Wilson y el conducto colédoco, que viene de la parte del hígado, desembocan en el duodeno. Para ser más exacto, en la ampolla de Vater, la cual tiene un esfínter de Oddi. Pregunta de examen. Ahora, ¿quién almacena temporalmente la bilis? Es justamente la vesícula biliar. La vesícula biliar se encarga del almacén de la bilis, la cual está formada por la bilirrubina y las sales y los ácidos biliares. Ahora, en esta última se encuentra el ácido cólico o el colato. Tenemos los desoxicolatos y los taurocolatos, que son justamente ácidos que ayudan justamente a la emulsificación de grasa. Ahora, ¿qué significa la emulsificación de grasa? De que justamente un gotón de grasa pasa a ser pequeñas gotitas de grasa y puedan ser más asimilables o más digeridas justamente por el órgano digestivo. Por eso decimos acá que la bilis se encarga de la emulsificación de grasa. Convierte un gotón de grasa en gotitas más chiquitas. Ahí está. Muy bien. Y por último tenemos acá las glándulas salivales. Ahora, hay dos tipos de glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores, que son las que podemos ver, y las glándulas salivales menores, que no podemos ver porque son microscópicas. ¿Está bien? Ahora, las glándulas salivales mayores, dentro de ellas tenemos la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. La glándula parótida tiene un conducto que vierte la saliva hacia la boca, conocido como el conducto de Steno, que por lo general vierte en saliva serosa. Luego tenemos por acá lo que vendría a ser la glándula submaxilar, que gracias al conducto de Wharton vierte la saliva hacia la boca. Generalmente el tipo de saliva que forma la glándula submaxilar es seromucosa. ¿Está bien? Y luego tenemos la sublingual, gracias al conducto de Rivinus vierte la saliva hacia la boca. ¿Qué tipo de saliva forma? Forma una saliva de tipo mucosa. ¿Está bien? Ahora, lo que nos suelen preguntar a nosotros es ¿cuántos litros de saliva se vierte al día? Aproximadamente es entre litro a litro y medio. O sea, es regular. Se secreta entre litro a litro y medio de baba. O sea, eres bien baboso. Y por acá también nos suelen preguntar ¿cuál es la glándula que más cantidad de saliva produce y vierte hacia la boca? Es la glándula submaxilar. Profesor, pero no debería ser la parótida porque es más grande. No, aquí el tamaño no importa. Quien secreta más cantidad de saliva es la glándula submaxilar. ¿Ya? Bien, chiquitos, espero haberlos ayudado, haberles servido justamente en este pequeño repaso. Recuerda que estamos aperturando nuevos siglos, ya estamos justamente pues recibiendo a nuevos integrantes a la familia de G-Única y obviamente pues las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran participar de estos nuevos siglos. Mi nombre es el profesor Antonio Cabrera y obviamente recuerda que estás en la mejor academia de la región, la Academia G-Única. Nos vemos.